¿Cómo puedo saber qué tengo? Esa es la pregunta que llevan, yo me imagino que el 99% de los pacientes que deciden buscar un médico. ¿Cómo saber qué tengo? Es una pregunta que se expresa así de fácil. Y es un objetivo a realizar por el médico. Es decir, el médico, para poderle recetar algo a un paciente, el médico, para poderle explicar qué va a hacer, qué le puede ocurrir en un futuro, y también para evitarle daños al mismo paciente, debe de responder primero a la pregunta: ¿qué tiene el paciente? ¿Dónde está la enfermedad que le causa las molestias que me está platicando? ¿De dónde vino esta enfermedad? ¿Qué le está sucediendo a su cuerpo? ¿Por qué tiene fiebre? ¿Por qué tiene dolor en esta parte del cuerpo? ¿Por qué bajó de peso? Es decir, debe de aplicar todos sus conocimientos, experiencia, a responder esta pregunta. Existe, afortunadamente, un sistema ya estandarizado en la forma de cómo buscar un diagnóstico. Y a esto se le llama, de primera instancia, pues el método clínico. El método clínico comprende una entrevista o más, o las que sean necesarias con el paciente, de duración no limitada. Quiere decir, no son 15 minutos, ni 30, ni una hora. Es el tiempo que sea necesario en una entrevista con un paciente para escucharlo, para olvidarnos de lo que hay afuera de las paredes del consultorio y concentrar toda la atención en la persona que está hablando. Escucharlo con los oídos, escucharlo con los ojos, escucharlo con lo que dice y con lo que no dice, con los silencios, con las pausas, con los gestos. Escuchar a un paciente es más allá de hacer una lista de signos y síntomas. Escuchar a un paciente es interpretar lo que el cuerpo nos está diciendo. De entrada, el interrogatorio, amplio, tan vasto como sea, y dejando que el paciente lleve la libertad de hablarnos de lo que va sintiendo. No hay por qué meter preguntas demasiado íntimas que no tienen relación o que no me llevan a un diagnóstico, y más bien es dejando que fluyan los síntomas conforme el cuerpo y el habla del paciente me dice. Posteriormente, una revisión física exhaustiva, no molesta. Esto quiere decir, si yo soy internista y el padecimiento que me está hablando mi paciente no tiene ninguna relación con, no sé, la exploración específica de genitales, no tengo por qué hacer esa exploración a menos de que esté relacionada con el diagnóstico. Es decir, una exploración física respetuosa pero dirigida y tan exhaustiva como sea necesaria. Si en ese momento requiere una rinoscopía y hay forma de hacerlo, y tenemos los elementos en el consultorio, adelante. Posteriormente, si es necesario, se deben de planear los estudios de laboratorio, rayos X y otros gabinetes para tratar de complementar esta sospecha diagnóstica. Y finalmente, con estos tres elementos, se puede establecer qué es lo que tiene mi paciente. El darle a conocer a una persona que tiene un dolor, una molestia, un malestar, qué es lo que tiene, de entrada, mejora mucho al mismo paciente. Le da tranquilidad, reduce la angustia. Sea un problema grave e incurable, o sea una cuestión pasajera temporal que no requiere ningún tratamiento especializado, el mismo paciente se va a sentir mejor. Por lo tanto, el diagnóstico diríamos que es el resultado del trabajo inicial del médico durante las primeras o la primera entrevista idealmente para saber qué tiene el paciente y ofrecerle métodos de tratamiento. Ahora, hay ocasiones en que no es tan sencillo hacer un diagnóstico en una sola entrevista. En ocasiones requieren 2 o 3. En ocasiones la misma evolución de la enfermedad es la que también nos va a orientar hacia la causa. Por lo tanto, el diagnóstico, si no hay un diagnóstico adecuado, no va a haber un tratamiento adecuado. Si no hay un diagnóstico adecuado, no vamos a tener las medidas de prevención de las complicaciones adecuadas. Por lo tanto, el objetivo principal de cualquier médico, de cualquier especialidad, debe ser ¿qué tiene mi paciente? Y la respuesta que debe de ser dada a satisfacción al paciente es, él debe de sentir y entender claramente qué es lo que tiene, al nivel que sea necesario. Por lo tanto, el diagnóstico, bueno, pues es vital y es nuclear para lo que siga
en lo que sea el tratamiento del paciente. En lo que siga, nuevamente, me refiero a tratamiento, decisiones en la vida del mismo paciente, es más, hasta prescripción de cambio de domicilio o de lugar de residencia o de profesión, no lo sé. Por lo tanto, el diagnóstico es lo más importante en la atención de un paciente.